Bueno, seguimos en las 5 de las 7. Ayer todos nos quedamos sorprendidos porque el fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lavallato acusaba ya a la candidata presidencial Keiko Fujimori. Acusaba y pedía 30 años, 10 meses de prisión al juez Víctor Zúñiga Urday. Un expediente de 15.000 páginas que veíamos en algunas fotografías. Tremendo cómo llegaba al Poder Judicial. Pero hoy el fiscal, también del equipo especial, Germán Juárez, no se quiso quedar atrás. No. Ya ha pedido, ¿cuántos meses ha pedido el fiscal? 18. Ha pedido 18 meses de prisión preventiva, nada menos que contra el expresidente de la República y candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra. Entiendo que por el caso cuando él era gobernador regional de Moquegua y el caso vinculado al Club de la Construcción. ¿Qué implicancias tiene esto, sobre todo en medio de un proceso electoral? Vamos a conversar con el doctor Luciano López, abogado penalista y constitucionalista. Doctor López, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. Bueno, doctor López, en principio, ¿cómo analizamos? Primero en términos generales, ¿no? Esta es una acusación ya formal del fiscal Domingo Pérez y el otro caso un pedido de prisión preventiva contra el expresidente de la República en medio de un contexto electoral y sin ponerme en ninguna de las dos partes. De un lado dicen esto es un aprovechamiento del actual contexto electoral para tomar protagonismo de parte de los fiscales. Y en el otro lado dicen, bueno, este es un proceso que ha ido avanzando y que por fin llegas a un punto límite donde presento la acusación o pido la prisión preventiva. ¿Dónde nos ubicamos? A ver, lo que tendríamos que hacer es ubicarnos en el contexto de cada investigación. En el caso de Keiko Fujimori, creo que es de público conocimiento que más bien la Fiscalía hace rato que tendría que haber formulado la acusación. Es algo que creo que todos hemos estado hablando ya de hace bastante tiempo. Incluso, Mar, si recuerdas, incluso empieza la famosa pandemia hace un año que incluso el fiscal superior, el doctor Vela Barba, había señalado que en el mes de abril del 2020, no sé si recuerdas, justamente en esa época ya debía haber culminado la investigación preparatoria bastante larga contra Keiko Fujimori, pero cayó la pandemia y luego se extendió. Si no me equivoco, doctor López, ha habido 2 años o más de 2 años de investigación preparatoria en este caso. 3 años. Más, ¿no? Sí, claro, 3 años, exacto. Entonces, en realidad creo que tirios y troyanos habían señalado que ya era un tiempo más que prudencial como para que esa investigación culmine. Entonces, si eso es lo que se estaba pidiendo y ya el plazo ya había vencido, ya se había comunicado la conclusión de la investigación preparatoria, en realidad la Fiscalía entonces lo que tenía que hacer era tomar cualquiera de 2 decisiones. O opinar porque se archiva el caso después de la investigación preparatoria, u opinar por formular la acusación. Lo que se sabe es que la Fiscalía ha formulado esto último, se ha inclinado por establecer esta acusación, y ahora eso no significa de que Keiko Fujimori es culpable. Lo que significa para es que nada. con la acusación pasamos a una nueva etapa en el proceso penal que tiene un nombre técnico, se llama control de acusación, que para decirlo en sencillo y que la gente lo entienda, es como una etapa de cernidor, ¿no? Es como un filtro en el cual se tiene que verificar si la acusación no tiene ningún defecto formal, qué pruebas son las que van a pasar, si hay hechos que son o no son delictivos. Es decir, el juez lo que hace es preparar el juicio y también él puede decidir que se archive o de lo contrario que pase a juicio oral. Así que el juez también aquí, por eso se llama control de la acusación. ¿Cuánto tiempo? Va a verificar si pasa o no pasa. ¿Cuánto tiempo, doctor López, puede tardar ese control de acusación? Y me parece que podemos usar como ejemplo el caso del expresidente Ollanta, donde el también fiscal Germán Juárez del equipo especial ya presentó también la acusación y entiendo que está en esa etapa. Sí, la única diferencia, y no es una pequeña diferencia, Omar, es que en el caso de Keiko Fujimori hay como cerca de 40 implicados. Wow. Entonces estás hablando que el control de la acusación es por 40 personas. Wow. Entonces es un mega caso, para ser exactos. Es más, hasta está comprendida su propia abogada, como ya se conoce en todos los medios, ¿no? Exactamente. Entonces,
El control de la acusación va a ser bastante complejo. Yo creo que va a durar muchos meses. Por lo menos debe demorar fácil entre unos 4 o 5 meses, y eso que me puedo quedar corto. Sí, por eso le ponía el caso del expresidente Humala, porque entiendo que ya el control de la acusación lleva mucho más de 4 meses. Sí, lo cual también es algo pues que el Poder Judicial va a tener, bueno, el juez que está a cargo de este control de acusación va a tener que planificar muy bien cómo va a llevar adelante todas estas diligencias, porque además estamos con este problema en la litigación. Todos los que litigamos, que sabemos que con esto de la pandemia en realidad hay déficit de personal, todo va a tener que ser virtual, es decir, una serie de dificultades que van a tener que atravesar en este control de acusación, que, como vuelvo a repetir, el final de la película va a ser recién decidir si esto o va a juicio oral o qué cosas son las que no van a juicio oral y simplemente se archivan. Sin embargo, así que esta etapa todavía va a tener varios meses por delante, ¿no? Sin embargo, doctor López, y se lo preguntaba al principio por eso, ¿no? Entiendo que el fiscal José Domingo Pérez se ha tardado casi o más de 3 años, como usted dice, en esta investigación, pero no deja de generar suspicacias que esto se presente pues a 4 semanas de llevarse a cabo un proceso electoral. Y vamos, Keiko Fujimori no es que esté entre los enanitos. Keiko Fujimori está ubicada entre los, digamos, potenciales a pasar a segunda vuelta. Mira, es natural que pueda despertar suspicacias, creo que eso no lo podríamos negar, pero también es cierto que hay un hecho objetivo. Y el hecho objetivo es lo que mencioné hace un buen rato. Ya la investigación de Keiko Fujimori, ellos y troyanos decían qué pasa que no acusan. Sí, claro. Entonces si en realidad el tiempo ya estaba vencido y la fiscalía tenía que decidir o archivar o acusar, y se ha inclinado por esto último. Si bien esto cruza con las elecciones, lo cierto es que también el fiscal ya tenía la investigación vencida. O sea, eso es algo que no se puede negar. Así que, de alguna manera, coincide que la señora Fujimori, que es candidata, también lo pueda aprovechar como parte de una victimización. Sí, claro. Bueno, ya son gajes del oficio. Para ambos lados. Que cruzan en el camino, exactamente. Totalmente de acuerdo, para ambos lados. O sea, lo puede aprovechar para victimizarse o lo puede perjudicar, ya como lo manejen. Pero vamos al fondo del asunto, que es lo interesante, porque me parece que este caso, el caso Keiko Fujimori, va a ser importantísimo para que se definan los otros casos de financiamiento de campaña no declarado, donde están metidos todos, ¿ah? Nadie se salva en esta. A ver, ha quedado más o menos claro, y ayer se lo decía la abogada, la doctora Juliana Loza, de que entró plata de privados, de que esta plata no se declaró, que esta plata se pitufió. Eso ha quedado más o menos demostrado y lo han aceptado, ¿no? No aceptan que fue de Odebrecht, pero aceptan que entró plata de otras empresas privadas. El fiscal, el reto del fiscal, entiendo, va a tener que demostrar que eso constituye lavado de activos, y ha precisado algunos delitos fuente. Desde su punto de vista, ¿cuán complejo va a ser esto, esa demostración? Muy complejo, realmente bastante complejo, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido por los medios de prensa, lo está tratando de vincular a delitos de corrupción, está tratándolo de vincular a delitos incluso de narcotráfico, como he escuchado. Cosa bastante complicada, ¿no? Porque además, claro, es cierto que en materia penal, en estos casos de lavado de activos, no tiene que demostrar el delito fuente, pero sí tiene que demostrar una ligazón razonable con la ilicitud de los fondos que se pretenden lavar. Definitivamente es un caso muy complejo para la Fiscalía, definitivamente va a ser ícono, va a ser un referente para el resto de casos que hubo de financiamiento ilegal de campañas. Ahí tienes el caso de Ollanta Humala, tienes varios casos que van a estar en ese mismo camino, ¿no? Definitivamente la labor de la Fiscalía va a ser bastante ardua. Es un caso muy complicado. ¿Puede darse este caso, doctor López? Si Keiko se va presa por esta acusación, ¿todos los demás se tendrán que ir presos o son diferentes caso a caso? Yo creo que cada uno tiene sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso del señor Humala, la principal imputación tiene que ver con el financiamiento de Odebrecht, o que venía también del chavismo, ¿no? Y en el caso de Keiko Fujimori, hay cosas que están un poco más prístinas y que ellos mismos han admitido, que es: sí me financió el banco de crédito, sí me financió tal o fulano.
y ellos están apostando más a la ilicitud de ese financiamiento. Claro, sí. De hecho, el tema es complejo, pero también para que la gente lo pueda saber, aun cuando pase este control de acusación y pase a juicio oral, o sea, estamos hablando que aquí esto es hasta el próximo año, porque hasta que luego de un juicio oral se pueda sentenciar a esta persona o a todas las demás que están siendo procesadas, no va a ser en el 2021, estamos hablando en realidad del 2022, porque el control de acusación va a durar varios meses. Es decir, doctor López, esto no tendría por qué afectar el actual proceso electoral, ¿o sí? En realidad no, para nada, porque como te vuelvo a repetir, el control de acusación va a durar varios meses porque hay como cerca de 40 implicados. Y una vez que termine el control de acusación, la decisión del juez no va a ser que sean culpables. Va a decir el juez, pasa a juicio oral. Es decir, pasamos allá a la etapa estelar del proceso, que es ese juicio así como cuando vimos también el juicio Fujimori, recordarán, ese juicio de varias audiencias, ya estás hablando del 2022. No, esto tiene para, entonces, sí, tiene para mucho definitivamente rato. Tiene para rato. 30 años, 10 meses. ¿Es, digamos, lo correcto en este tipo de casos solicitar ese tiempo de prisión? ¿Es lo correcto? Lo que pasa es que entiendo, de acuerdo a los medios de prensa, de que el fiscal Pérez está acusando por diversos delitos. Sí, acusando por organización criminal, está acusando por lavado de activos. Sí. Entonces, las penas allí se van sumando. Son altas. Y esa es la razón por la cual sale en el saldo, sale como 30 años y eso es lo que escuchamos todos. Pero para que la gente lo entienda, eso no significa que es ahorita. Estamos pasando hasta el próximo año porque eso tendría que terminar el juicio oral. Claro que eso tiene para rato, en realidad. Pasemos al otro caso, ¿no? El caso del expresidente Martín Vizcarra, también candidato, pero al Congreso de la República. Y ojo que Somos Perú tiene también ahí un voto para el Congreso bien interesante. ¿Cómo puede afectar esto su candidatura? En este caso se está pidiendo prisión preventiva, 18 meses. Sí, ahí es importante también que la ciudadanía otra vez se trate de ubicar en qué etapa de la investigación está. Ajá. Para que, según lo que estoy mirando aquí, porque esta nota acaba de salir hace unos minutos, ¿no? Veo acá una nota del diario El Comercio, sí. la que da a conocer este asunto. Para que el fiscal Juárez esté pidiendo prisión preventiva significa que ya terminó la primera etapa de la investigación, que se llama las diligencias preliminares. Ya culminaron, ya entonces formalizó la investigación preparatoria, segunda etapa de la investigación, porque es solamente iniciando la investigación preparatoria cuando el fiscal está facultado para pedir prisión preventiva. Ahora, este es por el caso de los 2.3 millones de soles que aparentemente o que presuntamente habría recibido de las constructoras cuando era gobernador de Moquegua. Ahora, definitivamente que la Fiscalía, es carga de la Fiscalía tener que demostrar que necesita arraigarlo para que entonces o no se fugue o no estropee la acción de la justicia. Exactamente. Esa es la lógica de la prisión preventiva. Cosa un tanto complicada porque en realidad este señor está postulando, ¿no? a un cargo público de elección popular. Entonces, exactamente, o sea, más bien está tratando de ver cómo se protege, aunque también ya esa parte estaría un tanto descubierta porque acaba de aprobarse la abolición de la inmunidad parlamentaria. Sí es cierto que la inmunidad parlamentaria porque estos hechos fueron cometidos cuando él no era presidente de la República. No, cuando era gobernador. Entonces, exactamente, entonces al haberse eliminado la inmunidad parlamentaria, él no tiene ninguna protección por este delito. Distinto sería los otros cargos que él tiene justamente por ser presidente de la República, porque en esos casos tiene el beneficio de juicio político. Es decir, doctor López, si el expresidente Vizcarra ganase un escaño en el próximo Congreso y un juez decide aceptar el pedido de Germán Juárez, del fiscal Germán Juárez, ¿él tendría que irse igual a prisión como congresista? Claro, porque ya está eliminada la inmunidad parlamentaria. Para que nos podamos ubicar todos, la inmunidad parlamentaria era y digo el tiempo pasado porque ya se abolió, ¿no? Era el beneficio o la prerrogativa que tenían los congresistas de la República por delitos cometidos antes que ocupen el cargo. Entonces, este es un hecho relacionado a cuando él era gobernador regional. Como se sabe, los gobernadores regionales no tienen ningún tipo de prerrogativa. Entonces,
Si él se lograse un escaño, como la inmunidad parlamentaria está abolida y le dictan una prisión preventiva por un hecho acontecido antes que él sea congresista y antes que él sea presidente de la República, pues simplemente, la verdad, se va preso. Ese es el tema. Aquí, como digo, lo complicado para el fiscal Juárez va a ser demostrar de que él se va a sustraer de la acción de la justicia o que va a entorpecer la actividad probatoria. Ese es un tanto el punto que él va a tener que demostrar ante la jueza María de los Ángeles Álvarez, que va a conocer este pedido de arraigo. Lo que sí, desde un punto de vista político, que lo golpea definitivamente tras piedras palos, porque ya creo que bastante golpeado está con este tema de haberse decidido vacunar, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor López, siempre bastante claro. Al contrario. Luciano López, abogado penalista y constitucionalista. Nos tenemos que ir a una pausa, no se vayan, venimos para un debate entre candidatos al Congreso de la República.